Pues simplemente voy a hablar en forma breve de lo que es la morfología del Helicobacter, que ya generalmente todos conocen en este foro, que es un bacilo curvo, espiral, y esa es una ventaja que le da el Helicobacter para desplazarse en el moco gástrico, para colonizar el epitelio, como podemos observar en este tejido, en donde el Helicobacter está marcado con fluoresceína y lo vemos en color verde. El Helicobacter, una de sus características principales es que se adhiere a la mucosa gástrica y que es el paso inicial para que ejerza su virulencia o su patogénesis. Como podemos, esta es una tinción en cultivo celular, donde nosotros vemos la adherencia del Helicobacter en células, en un cultivo celular de AGS. Ya se ha hablado de la prevalencia del Helicobacter y en general se sabe que la prevalencia en muchos de los países desarrollados ha disminuido, sin embargo sigue siendo muy alta en algunas regiones, como podemos ver en Asia y algunas regiones de Latinoamérica, incluso México y Groenlandia y Alaska. En Estados Unidos y Canadá la prevalencia se ha mantenido estable durante un largo periodo. Las enfermedades que están asociadas o enfermedades gastroduodenales asociadas al Helicobacter ya están bien establecidas y sabemos que la mayoría de los individuos infectados son asintomáticos y un porcentaje reducido de estos individuos va a llegar a desarrollar alguna sintomatología, entre ellas el cáncer gástrico, del que ya se ha hablado a lo largo de este foro, y esta bacteria, debido ya a diferentes evidencias, fue nombrada por la IARC en 1994 como un carcinógeno tipo 1 en humanos. Estas enfermedades gastroduodenales está bien establecido el papel patogénico del Helicobacter pylori y diferentes consensos han recomendado el tratamiento para esta bacteria. Hay diferentes tratamientos. Uno de los que se utiliza o que se ha usado más es la triple terapia estándar, que consiste en recomendar el uso de un inhibidor de la bomba de protones en combinación con 2 antimicrobianos, que generalmente son metronidazol, amoxicilina o metronidazol claritromicina. Existe también el esquema secuencial, que son 10 días de tratamiento. Los primeros 5 días se va a utilizar una terapia dual con un inhibidor de la bomba de protones y amoxicilina, siguiendo 5 días más de tratamiento con el mismo inhibidor de la bomba junto con claritromicina y metronidazol. El otro esquema que se recomienda es el esquema concomitante, que dura 10 a 14 días con una terapia cuádruple con un inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Pero, ¿cuál es el tratamiento ideal? El tratamiento ideal es aquel en el que se erradique más del 90 o 95% de los casos, que se erradique el Helicobacter en más del 90-95% de los casos. La erradicación del Helicobacter se sabe que va a cicatrizar la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, y va a reducir el riesgo de cáncer gástrico y va a haber regresión en el linfoma tipo MALT. La eficacia del tratamiento varía en las poblaciones. Hay varias razones para estas diferencias. Una de ellas es la presencia del Helicobacter pylori resistente a los antibióticos. Bueno, lo que más se recomienda es realizar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana para conocer la resistencia o la sensibilidad del Helicobacter a nivel regional antes de indicar el tratamiento. Bueno, recientemente, a principios de este año, la OMS emitió una lista de bacterias para las cuales es urgentemente necesario nuevos antibióticos debido a la resistencia que presentan a los antibióticos en uso, ¿sí? Y dentro de esta prioridad alta tenemos el Helicobacter pylori, ¿sí?, que resistente a claritromicina. Bueno, en esta gráfica yo quiero presentarles cómo se ha ido incrementando la resistencia a claritromicina. Aquí se muestran los resultados de resistencia de diferentes países, tanto de Europa como de Asia.
y la recomendación que se ha seguido es que cuando la resistencia a claritromicina es mayor del 15 o el 20%, no se utilice claritromicina como un tratamiento de elección y se recomienda que se hagan pruebas de sensibilidad antimicrobiana antes de dar el tratamiento. En esta gráfica podemos ver que la la resistencia a claritromicina desde el 1993 al 2014 y destaca la resistencia que muestran algunos países como China, que es la línea roja, y Corea en la línea azul. Podemos ver que la tendencia de resistencia es al incremento. Lo mismo ocurre con metronidazol. Hay una variabilidad muy importante en resistencia entre los diferentes países, tanto en los países de Europa como en países asiáticos. Sin embargo, la tendencia del 93 al 14 también se ve que es un incremento importante. Bueno, levofloxacina, los datos que se tienen son más recientes, a partir del 1999, sin embargo es muy clara la tendencia que se ve a la resistencia. Nuevamente destaca China por sus altos porcentajes de resistencia a este antibiótico. Bueno, lo que yo voy a presentar ahorita es ¿qué está pasando en Latinoamérica? En Latinoamérica es menos conocido qué pasa con la resistencia del Helicobacter. Esta es una revisión sistemática de 59 estudios de Latinoamérica que publicó la doctora Camargo en 2014. Ella hizo una revisión de trabajos publicados entre el 1988 y el 2011. Podemos ver que la resistencia a claritromicina es una resistencia promedio del 12%, que es muy parecido al porcentaje que se está viendo en los países europeos, ¿sí? Metronidazol es una frecuencia alta del 53%, sin embargo hay regiones donde estas frecuencias son más altas y sí hay una variabilidad importante, incluyendo un trabajo de México que fue realizado por nuestro grupo, donde nosotros tenemos una resistencia a metronidazol cercana al 80%. La amoxicilina, tetraciclina, fluoroquinolonas y furazolidona se han mantenido en resistencias bajas, no así fluoroquinolonas, que presenta más o menos un 15% de resistencia. Los estudios. Un estudio que hicimos nosotros en México, que se publicó en el 2001. Y fue un estudio realizado, me estoy equivocando. Estos son datos de estudios realizados en la República Mexicana. Lo que yo quiero mostrar en esta tabla es que hay diferencias en la resistencia antimicrobiana a los antibióticos en Helicobacter pylori en diferentes regiones de un mismo país. Este es un resumen de los trabajos que se han publicado en México y destaca, nuestro trabajo que fue publicado en 2001 con 195 cepas de Helicobacter pylori que fueron tanto de niños como de adultos, y la resistencia a metronidazol fue del 80% y la resistencia a claritromicina fue del 24%. Este estudio fue con pacientes de la Ciudad de México. Después tenemos el trabajo realizado o publicado por la doctora Garza González en el norte del país, en Monterrey, en donde la resistencia a metronidazol es casi la mitad de la resistencia que mostramos nosotros, y casi se publicó al mismo tiempo que el nuestro, ¿sí? Entonces la resistencia a metronidazol que ellos presentan es casi del 40% y a claritromicina un 8%, ¿sí? Hay otros trabajos de Morelos, como el trabajo de Chiu del 2005, en donde ellos encuentran una resistencia a metronidazol del 58% y una resistencia a claritromicina de 4%. Otro trabajo de la Ciudad de México fue de Morales. Este trabajo fue hecho en dilución en placa y los otros estudios que les presenté fueron con la prueba de ITES, en donde ellos encuentran también una resistencia a metronidazol del 40% y resistencia a claritromicina de 6%.
Otro trabajo de Morelos también fue de la doctora Ayala, donde encuentran el 50% de cepas resistentes a metronidazol y el 4% de resistencia a claritromicina. Al final tenemos el trabajo del grupo de la doctora, del grupo de Guerrero, en donde ellos reportan la resistencia a claritromicina, pero ellos lo hicieron buscando mutaciones que corresponden a resistencia a claritromicina, y este trabajo es más reciente y podemos observar que la resistencia a claritromicina es casi del 18%. Voy a presentar ahora los resultados de los trabajos más recientes que hemos realizado nosotros para determinar la prevalencia de la resistencia antimicrobiana de cepas de Helicobacter pylori. Estas cepas fueron obtenidas de pacientes adultos, han sido adultos de hospitales del Centro Médico Nacional. Bueno, todos los estudios fueron realizados con el método de ITES, y abajo está la lista que corresponde a los valores de corte que nosotros hemos empleado para determinar la resistencia. Bueno, este fue el estudio que nosotros publicamos en 2001, pero fueron de pacientes de cepas aisladas entre 1995 y 1997. En este estudio nosotros incluimos tanto cepas de niños como cepas de adultos, y podemos observar que los resultados de resistencia, no hay diferencia entre las cepas aisladas en niños o las cepas aisladas en adultos. Las prevalencias de resistencia son muy similares entre las dos cepas. Entonces, tenemos aquí que la resistencia a metronidazol fue casi del 80%, y a claritromicina fue del 24%, y la combinación o las cepas que tenían las dos resistencias, tanto a metronidazol como a claritromicina, fue de un 18%. Cuando nosotros analizamos estas cepas por año o analizamos la resistencia durante los diferentes años, vemos que la resistencia a metronidazol es muy constante entre los 3 años de estudio, y la resistencia a claritromicina claramente se va incrementando de 1995 al 97. Asimismo, la resistencia combinada o la resistencia a 2 antimicrobianos también se observa cómo se fue incrementando. Este es un estudio que nosotros realizamos con población indígena de México. Fue una población de huicholes del estado de Jalisco, población náhuatl de Xochimilco, muy cercanos al Distrito Federal, y población de tarahumaras. Obviamente esta población nosotros no le podíamos hacer una biopsia, eran individuos sanos, entonces nosotros hicimos la prueba de hilo, que consiste en dar una cápsula con un hilo muy absorbente. El paciente en ayunas, nosotros dejamos, se da la cápsula con un poco de agua, se pega, hay un hilito que se desenrolla de la cápsula, se pega en la mejilla, lo dejamos media hora en el paciente, posteriormente se saca el hilo, y de ese hilo nosotros pudimos cultivar las cepas de Helicobacter pylori. En este estudio yo presento los resultados de 40 cepas. Entonces es interesante ver que la resistencia de estas cepas de individuos indígenas fue muy baja a claritromicina, hubo una cepa solamente, y a metronidazol fue de 35%. Bueno, estos ya son los estudios más recientes que nosotros tenemos de sensibilidad antimicrobiana. En las primeras columnas podemos observar la sensibilidad a amoxicilina. Estas cepas fueron obtenidas entre el 2002 y 2006. Estas cepas todas son de pacientes con gastritis, y podemos ver que todas son sensibles a amoxicilina. Tenemos un porcentaje muy bajo de resistencia a claritromicina, de 5.5%, y
Lo que sí destaca es que ya hay un porcentaje importante de resistencia a levofloxacina. También a metronidazol seguimos manteniendo un porcentaje de resistencia a metronidazol muy alto, y comparado con nuestros primeros estudios de cepas del 95, la resistencia es muy semejante durante un periodo de casi 20 años. ¿Sí? Y tenemos 15 cepas que fueron aisladas en este año, en el 2017. Tenemos otras cepas, sin embargo, no hemos terminado de hacer las pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Entonces, tenemos una cepa resistente a amoxicilina nada más, un 13% de resistencia a claritromicina. Podemos ver que aquí ya hay claramente una diferencia en la resistencia a claritromicina. Un 33% de resistencia a levofloxacina, también se duplicó la resistencia durante este tiempo, y metronidazol seguimos teniendo resistencias muy altas. Bueno, las resistencias a los antibióticos por Helicobacter, hay diferentes mecanismos que están implicados en su resistencia, pero los más conocidos y los más estudiados ha sido la presencia de mutaciones en diferentes genes. Entonces, aquí yo presento las mutaciones más comunes que hay de resistencia a claritromicina, que son mutaciones que ocurren en el gene RNA ribosomal 23S, y pueden apreciar ahí las tres que se ha visto que son más frecuentes. Hay otras, pero que se ven con mucho menor frecuencia que estas, ¿sí? Hay mutaciones para la resistencia a metronidazol en el gen de la nitroreductasa, RDXA, en el gen de la flaminoreductasa, FRA, y amoxicilina. También hay diferentes mutaciones en la proteína que se une a la penicilina, y en levofloxacina al gen de la enzima girasa. Bueno, estas mutaciones nosotros las estudiamos en 20 cepas de Helicobacter que secuenciamos, hicimos una secuenciación masiva de estas cepas y estudiamos la resistencia a los antibióticos en estas 20 cepas, ¿sí? Nosotros en esta diapositiva podemos observar las secuencias alineadas de las 20 cepas para el gen de RNA 23S, y vemos claramente en la flecha roja que está marcando la mutación A2143G, que es responsable de la resistencia a claritromicina. Y este es el gen de la girasa, y también podemos observar con las flechas las mutaciones N87T, N87I y N87K responsables de la resistencia a este antibiótico, ¿sí? Además de la mutación D91G. Y podemos ver en esta tabla los resultados, comparando los resultados que tenemos con el fenotipo o el método de ITES con el genotipo de los diferentes genes de resistencia. Estas cepas fueron de gastritis o de cáncer gástrico, ¿sí? Entonces, en la primera columna vemos que una cepa resistente a metronidazol presenta las mutaciones en el gen RDX y en el gen FRA. Sí, más abajo tenemos otra cepa igual que también presenta las mutaciones y que es resistente también a metronidazol. Y más abajo, en total tuvimos 4 cepas que tenían por el fenotipo resistentes a metronidazol y que además presentan los genes de resistencia. Hay más cepas que presentan el fenotipo de resistencia, sin embargo no encontramos las mutaciones, ¿sí? Sí. Para claritromicina, la cepa que encontramos que tenía la mutación 2143 era resistente también por el método de ITES al antibiótico. Y la levofloxacina también sí coincidieron, las 4 cepas que nosotros teníamos resistentes por el método de ITES coincidieron en tener mutaciones en el gen de la girasa. Bueno,
Y ya para finalizar, en esta gráfica yo les quiero mostrar las variaciones que ha habido en la resistencia del Helicobacter, de las cepas que nosotros hemos estudiado en el centro médico, desde 1995 a la fecha, al 2017. Entonces vemos la resistencia de metronidazol, que se ha mantenido muy alta a lo largo de todo este periodo, y cómo hay un incremento importante en la resistencia tanto a claritromicina como a levofloxacina, y la ampicilina no la muestro porque realmente hemos tenido una sola cepa resistente en este estudio, ¿sí? Y en claritromicina se muestra una resistencia o un cambio discreto. Sin embargo, en el último periodo se ha visto que parece estar incrementándose de forma muy importante esta resistencia. Bueno, entonces, para concluir, tenemos que la resistencia y multiresistencia del Helicobacter pylori en México está aumentando en una forma significativa, y el conocimiento de las tasas de resistencia de claritromicina, levofloxacina y metronidazol son esenciales para un buen tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. ¿Sí? Gracias.